tema que para nosotros es de vital importancia porque estamos convencidos de que el implementar un sistema de gestión de calidad en cualquier organización, ya sea esta pública o privada, siempre redituará en una serie de beneficios. Con el sistema, asignar a un líder del proyecto los cambios y revisar por la dirección es fundamental que se realice después de la auditoría y aprueben los cambios necesarios. Entonces, como ustedes pueden ver, esto necesitamos involucrarnos e involucrar a todos los colaboradores de la organización. Si bien es cierto, va a haber un líder del proyecto que vaya haciendo el cambio, que actualmente es el líder del proyecto, que es la persona que más conoce el sistema, pues tendrá que ser el representante en la dirección y posteriormente a lo mejor tendrá que seguir siendo él. Aquí lo único que se exige es que la dirección se comprometa más, que la dirección lidere y que no tome este tema tan a la ligera como actualmente está sucediendo. ¿Qué pasa si no tengo una certificación ISO 9001? No sé cuántos de ustedes ya estén certificados y cuántos estén todavía en ese proceso. Si actualmente no están certificados, pues yo la recomendación que les hago, vamos a irnos por lo más fácil y de ahí vamos a pasar a lo más complejo. Yo les recomendaría que de aquí a marzo del 2017 pueden certificarse bajo la versión 2008 y posteriormente ya tendrán que hacerlo bajo la nueva versión, en el entendido que los requisitos que supone hoy día la versión 2008 son relativamente más sencillos de cumplir. ¿Por qué? Porque no se está abordando el tema del contexto de la organización, los factores internos y externos. Aquellos que están familiarizados con los análisis FODA, realmente se les va a facilitar. Yo les recomendaría, tomen un curso, practiquen lo que es el análisis FODA, llévenlo a cabo. Pero el tema realmente más trascendente es el tema de análisis de riesgos. Este sí implica realmente mayor conocimiento sobre el tema, mayor profundidad del mismo y mayor dominio del mismo. Entonces, si actualmente no contamos con estos elementos, yo recomendaría empecemos con la 2008 y de ahí hagamos una transición suave para la 2015, en el sentido que vamos a ir desarrollando una cultura de la calidad de nuestra organización.